Buenas tardes. Estamos en el tercer ciclo o tercera instancia de testimonios, esta iniciativa de Fábrica, a quien agradezco la invitación, y tenemos un participante de lujo, Rafael Lorente de Mourel, arquitecto, nacido en el 40, formado no solo en arquitectura sino también en dibujo y pintura por algunos destacados alumnos de la escuela Torres García, una persona que entonces ha combinado, digamos, los mundos de las artes plásticas, la arquitectura, y atravesó como actor de época momentos como muy potentes, también muy intensos y hasta sacudidos del país, por decirlo de alguna manera, en los 60, 70, etc. Y de alguna manera su propia historia como creador también es el acceso al testimonio de una generación. En ese sentido, Pali, que así es como lo conocemos todos, Pali Lorente, capaz que arrancábamos indagando brevemente en las influencias, digamos, de tu edad temprana en tu hogar, con tu padre, Rafael Lorente Escudero, arquitecto, y tu madre vinculada a la cultura, a la enseñanza del idioma francés, en donde vos también me decías que te formaste fuertemente, digamos, esa casa que vos has contado ya, ¿no? Una casa como llena de arte. ¿Cómo fue esa influencia de tu padre, tu madre y ese hogar? Hablábamos cuando llegué a mi juicio, de la importancia que tiene este tipo de diálogo intergeneracional y de este tipo de testimonio que, en lo que respecta a mi generación, estamos llegando a un punto casi que límite. Estás hablando con un sobreviviente casi. y muchos de mi generación nos sentimos como tal. Hoy estuve con Isidoro Singer esta mañana, ayer también hablé con Tomás o con Tito Vilieca. Todos tenemos diálogos entre nosotros, diálogos muy lindos, y realmente a todos nosotros nos preocupa el tema de, llegado a este punto, como decía Tabaré Vázquez, por la biología, que no sabes qué te va a tocar, pero cada vez las balas suenan más cercanas, ¿no? Entonces creo que es importante tener este tipo de testimonio directo. Hoy me lo hacen a mí, pero yo les sugiero que no se olviden de los otros compañeros con los cuales formamos una generación en la facultad, en general a partir del año 59, 60, una generación muy unida, y que ahora vamos a hablar de todas las cosas que hemos hecho y hemos participado juntos. Con respecto a tu pregunta... Y yo, sabés que te agrego, que te la decía, porque además en este libro que publicaste hace poco tiempo, Arte y Arquitectura en Uruguay, 1930-1970, en la tercera página, a mis padres, Cristina Mourel y Rafael Lorente, que me abrieron las puertas de la vida y del arte. Claro. Entonces me parecía como que no eso era menor. Eso es el inicio en ese libro justamente, o en otros, que ahora mismo estoy escribiendo un libro acerca de mi obra como arquitecto, y también pongo de relieve la importancia, la suerte que yo tuve, porque eso te tocó, así como me podía haber tocado nacer en un cantegril de un barrio de Montevideo al norte. Me tocó nacer aquí a pocas cuadras. Yo nací en la calle en Tapes y Vilar de Bo y Zapicán. En una vieja casa quinta que hoy es sede del Club San Martín, un club deportivo, y donde mi viejo compró esa casa quinta al lado de las barracas. Eran barracas de madera fundamentalmente, estaba lleno de ratas permanentemente. Entonces ese barrio era un barrio que aún subsiste,
que visito a menudo, que fotografío, que dibujo. Tengo toda una serie de dibujos de este barrio, con íconos del barrio, y que me siento muy identificado, ¿no? Y también eso digamos, en la vida urbana, en la vida de la calle. En esos tiempos yo podía jugar al fútbol de la vereda de chico, podía ir a la esquina que había un tablado donde estaba Tronar de Tambores, que después se convirtió en Tronar de Tambores. Bueno, venía el vendedor del Fainá, la leche en carro, así era el barrio, ¿no? Y en la casa familiar era un lugar de encuentro. Mi padre es un arquitecto sumamente destacado y reconocido de la modernidad, que, bueno, tiene sus obras, están a lo largo y ancho del país. Mi madre fue profesora de francés en el Liceo Francés, yo me eduqué en el Liceo Francés, y en esa casa era un hogar de arte, de arquitectura y de trabajo, ¿no? Porque ellos me dieron la disciplina, me abrieron las puertas al arte, me abrieron las puertas a la arquitectura y también a la disciplina, que me sirvió toda la vida, ¿no? Sin lo cual no hubiera podido hacer nada de lo que hice. Fue un hogar donde muy tempranamente conocí a personajes como pintores del taller Torres. Torres García vivía a 2 cuadras de la casa paterna, en Evaristo Siganda, y su taller comenzó en el año 43 en Evaristo Siganda. Y los primeros discípulos como Gonzalo Fonseca, como Julio Alpuí, como Mato, como Gurvich, un poco más tarde Gurvich, pero iban a la casa al taller de Torres en Evaristo Siganda, y muchas veces luego se reunían en casa de mi padre. Entonces yo tuve como desde muy chico, desde niño, el contacto directo con todos estos personajes, algunos de los cuales luego fueron grandes amigos de toda la vida, como el caso de Julio Alpuí, que fue un amigo hasta el 2009, donde él fallece, ¿no? Bueno, así como estaban ellos, estaba la fotógrafa franco-alemana Jan Mandelo, que documentó buena parte de la intelectualidad uruguaya en esos años. Son muy notables, por ejemplo, los retratos que Mandelo hizo de Torres García, de Supervielle, de Rafael Alberti, y en fin, de muchos otros personajes importantes de la vida cultural del Uruguay. Y también guardo fotos de Mandelo que nos sacó a mis hermanas y a mí. O sea que nosotros también fuimos fotografiados por Mandelo, por Jan Mandelo. La conocí perfectamente. Ella vino al Uruguay hace los años 40, y mi padre en ese momento, en el 44, 45, estaba construyendo el Cantegril Country Club, y en el 47 él se hace una casa en la calle Buenos Aires, a 2 cuadras de la de Rafael Alberti, construida por Antonio Bonet. Yo conocía a la hija jugaba con ella, la hija de Rafael, Aitana. Jan Mandelo iba con mi madre a Borlero a hacer compras, porque como ella hablaba francés, hablaba mal español, mi vieja le hacía de chaperón, de intérprete. Bueno, entonces en esa casa también los dibujantes de mi viejo en esa época, él estaba en la época de la Quinta de Vilar de Bo, él estaba proyectando los cines Plaza y Central, y tenía como dibujantes a Díaz, que fue otro arquitecto, Ernesto Díaz, que luego trabajó con Sichero Buret, el arquitecto del Cerro, Luis Baya,
que fue un destacado arquitecto documentó los planos de los cines Plaza Central y que después trabajó con Gurvich en el Cerro también y fue el que promovió el gran mural de Gurvich que hoy está en la sede del Museo Gurvich, ¿no? Claro. En la planta baja. Bueno, te quiero decir que Le Borgne, que fue como un padre adoptivo que yo tuve y que, bueno, muy tempranamente era amigo de sus hijas, iba todos los sábados, íbamos con mi viejo, iba mi padre, iba Muñoz del Campo, iba Gómez Jabazo, iba alguno de Mato, Augusto Torres, y bueno, y eso sucedía todos los sábados. ¿Qué edad tenías aproximadamente? Y bueno, eso te diría, entre los 7, 8 y los 14, 15 claro. años, ¿no? Estabas en un caldo de cultivo fermental. Muy importante, que te marca fuertemente en las decisiones que luego tomas en la vida. Y alguna vez te escuché decir que tenías la dicotomía de si por el arte plástico o por En la ese arquitectura. en ese tiempo no era normal que un pintor... lo normal era que un pintor se formara con herramientas exclusivas de la pintura. Que un fotógrafo se formara como fotógrafo, que un dibujante o grabador fuera nada más que grabador. Luego, la evolución del arte en el siglo XX, entre las cosas que nos dio, es la interdisciplinariedad entre las distintas manifestaciones del arte. Entonces, yo como comencé a trabajar en el arte, digamos, en forma sistemática, a partir del año 58, cuando entro en el taller Torres García, que quedaban en los bajos del Ateneo de Montevideo. Allí mi profesor fue José Gurvich. 18 años. 18 años, exactamente. Ahí tuve de profesor a José Gurvich y luego pasé a su casa en el Cerro. Él pasó en el año 57, pasa al Cerro, pero las clases las comenzó a dar por el 59 en el Cerro. En el 59 me voy al Cerro con Gurvich, sigo mi formación como artista, complementaria de mi formación, simultánea de mi formación como arquitecto, y en algún momento claro que se me planteó la duda, Claro. Frente al camino que se me abría en el arte, frente en fin, incluso por la propia influencia de José Gurvich, influencia muy, muy notoria, fue un gran artista. Entonces vos te sentís como que, bueno, que querés que ese sea tu camino, querés dedicar más horas y más horas y más horas al trabajo artístico. Ahí en un momento yo me había quedado parado entre segundo año y tercero por matemática o por construcción, no me acuerdo por qué, y me dediqué todo ese año a trabajar en el arte. Y lo habíamos hablado con Gurvich eso, él me dijo, mirá, Pali, yo lo que te aconsejo es que lleves las dos disciplinas en paralelo. Un día vas a ver que eso te va a ayudar. Una se va a apoyar a la otra. Y así es. Te hago una pregunta biográfica, por lo menos para redondear este módulo de la entrevista. Con tu madre, Cristina, y con tu padre, Rafael, ¿hablabas este tema? ¿Qué hago? ¿Qué camino tomo? ¿O lo hablabas más bien con Gurvich o con tus amigos? Lo hablé con Gurvich, lo hablé con Le Borgne, y desde luego que cuando lo hablé con mi padre le produje una gran conmoción y preocupación, porque él obviamente quería que yo fuera arquitecto como él. Entonces, en la hipótesis de que no hubiera terminado la carrera, probablemente, yo en ese momento lo hablé, tuvimos una conversación complicada. Estaba Le Borgne presente también. Tu padre, que además era un gran integrador de las artes plásticas, Exacto, a su arquitectura, exacto. pero con carriles quizás o profesiones separadas. Incluso él fue un pintor, no un pintor dominguero, fue buen pintor, tiene muy buena obra, pero nunca, después que se jubiló, expuso un par de veces, en Galería Moretti y en algún otro lugar. Pero él lo veía con preocupación, el tema, Claro. que yo me dedicara exclusivamente al arte, y bueno, y mi madre también,
Ellos igual me acompañaban en mis decisiones. Me acuerdo que me regalaron los primeros libros, por ejemplo, uno sobre la obra de Van Gogh, que lo llevaba frecuentemente a las clases de Gurvich, porque en esa época no había internet, entonces vos te tenías que manejar la información era a través de la bibliografía. Exacto, bibliografía impresa. Bibliografía impresa que yo tenía en función de la biblioteca de la Facultad de Arquitectura como estudiante y en función de la biblioteca que mi padre, en la casa de mis padres, sabía sobre el arte. Ellos viajaban a Europa, traían muchos libros, entonces eso era una fuente de documentación impresionante. Entonces me acuerdo con Gurvich me pedía, bueno, tráeme el libro de Van Gogh, vamos a hacer, me ponía, aparte de los trabajos, de otros trabajos que hacía, me ponía una obra de Van Gogh y decía, bueno, la tenés que copiar exacta, vas a desarmar un lenguaje, vas a desarmar un lenguaje. Vas a desarmar un lenguaje. Entonces ese era el concepto. Y más que la copia idéntica, lo que importaba era precisamente ese concepto, desarmar un lenguaje. O sea, vos intelectualizabas el recurso el lenguaje pictórico de Van Gogh. Claro. Las rayitas, los puntos, la forma de construir el espacio. Bueno, eso fue una lección inolvidable, claro. ¿Entendés? Porque no es que me ahorré mucho tiempo con eso, con esos estudios sobre los dibujos de Van Gogh o sobre los dibujos de Goya, que también llevaba cuadernos de Goya, que son extraordinarios, los caprichos, o los de Rembrandt, que también con aquellas aguadas son fantásticos. Bueno, y trataba de ver qué lógica tenía desde el punto de vista del artista, de esos artistas tenían esos dibujos. Cómo acometía un espacio, cómo construían, inventaban un lenguaje con el cual ellos se expresaban. Y ya te hago una última, por lo menos, de esta sección. Gurvich o tanto, bueno, digamos, Guillermo Fernández, ¿te daban material de arte de vanguardia del siglo XX o era más del siglo XIX y para atrás? Con Gurvich llegamos, en ese sentido, te diría, a los años 50. Y en un momento hubo una gran exposición aquí de pintura española contemporánea. Uh-huh. Vino Tapies, vino Millares, vino Saura, en fin, los artistas contemporáneos que abrieron las puertas del arte español a partir de los 50, ¿no es cierto? El informalismo, sí, todo aquello. Sí. Eso no estaba en los libretos del Taller Torres, de la enseñanza escolástica del Taller Torres. Claro, de la doctrina del universalismo constructivo escapaba totalmente. Totalmente. Sin embargo, había artistas, en particular Gurvich, en particular Guillermo Fernández, que cuando vieron esas obras dijeron, bueno, acá pasó algo. Acá pasa algo. Esto que nosotros veíamos como una cosa de pilares permanentes y de construcción estable dentro del constructivismo, tenemos que repensar ese camino. También Julio Alpuy, que a lo largo de su vida me dio también muchos consejos, pero te quiero decir, en esos años 60 ya había por parte de algunos integrantes del taller de pintores que Torres había muerto, el taller cerró en el 62, entonces cada uno emprendió su camino. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino de sus propias reflexiones y su propia personalidad. Entonces Fonseca se fue a trabajar a Nueva York, dejó la pintura, se dedicó a la escultura, Julio Alpuy también se fue a Nueva York, Gurvich se va a Nueva York, ¿entendés? Entonces se produjo una especie de dispersión. De dispersión que Horacio Torres, que acompañó otros procesos. Cada uno le está muy agradecido a la formación que tuvieron. A Torres, desde luego, como un gran maestro, sí, pero también a las enseñanzas del taller, que fueron muy sólidas. Pero Julio Alpuy una vez me dijo, yo hacia los años 50, por ejemplo, hablando si querés, del mural de Larrañaga de Alpuy, que es un caso muy interesante, me dice, yo cuando pinté esas obras,
lo hacía muy bien. Yo tenía un gran oficio y tenía muy claro a dónde iba, pero también tenía muy claro que la estrategia de esas obras no me pertenecía. Ah, interesante. Era la estrategia de Joaquín Torres. Claro. La forma de abordar el espacio y la de construir ese espacio no era la de él, era la de Joaquín Torres. Luego, él, cuando se da cuenta de eso, igual que Fonseca, igual que Gurvich, cuando se dan cuenta de eso, que fue en general en la década de los 60, bueno, hacen otra pintura completamente Sí que diferente. viviste esa diversificación de caminos, por así claro, decir. Exactamente. Bueno, en este, digamos, segundo bloque de la entrevista con Pali Lorente, este tercer testimonio del ciclo de Fábrica al que nos han invitado en esta jornada, tenemos un desafío y es hablar de un paquete de cosas bastante intenso a nivel disciplinar, académico y profesional. Porque, digamos, lo que pretendo es indagar con Pali un poco su ingreso a la facultad, lo que significó para él la presencia de algunos docentes importantes, en el área de las historias Artucio, pero en el área de proyecto lo que fue la experiencia en Taller Vallardo, también lo que fue la experiencia en Taller Serralta. Entiendo por lo que he leído de lo que has escrito con algunas diferencias, pero capaz que me gustaría empezar por ahí, digamos, de lo que tú elijas como más relevante de lo que te marcó en esos primeros años. Muy bien. Bueno, yo entré a facultad en el año 59. El nuevo plan de estudios se aprobó en el 52. O sea que el marco académico se guiaba por el nuevo plan de estudio. Y además ley orgánica del UDELAR aprobada en el 58. En el 58, exactamente. Todos los movimientos de Córdoba, claro. La repercusión que tuvieron acá las huelgas muy importantes que hubieron en esa fecha. Y bueno, y en el año 59 entro en facultad en el ex taller de Mario Paisé Reyes. Paisé había sido profesor mío de dibujo en el Liceo Francés. Paisé en primer año y Gonzalo Rodríguez Orojo, que era discípulo directo de Paisé, en segundo año. Entonces yo venía con esa impronta, con esa formación desde el Liceo Francés. Tuve otro profesor extraordinario que fue Florio Propagnoli en Historia del Arte y que te daban una formación bastante diferente a la actual, ¿no? Bastante diferente a la actual, muy comprensiva, muy integrada, bueno. Entonces entro en el taller Chape, que fue alumno directo de Paisé y socio de Paisé en ese momento. Habían ganado el concurso del seminario de Toledo, sí, por el año 55, con un conjunto de alumnos, pero fundamentalmente era Mario Paisé Reyes, Walter Chape y Enrique Monestier. Ellos fueron los proyectistas, digamos, titulares del el seminario de Toledo. Por lo tanto, vos entrar en el taller Chape era prácticamente en el taller Paisé, era lo mismo. Él entraba en un proyecto por una imagen, una perspectiva, era la imagen, y a partir de eso generaba el proyecto. Él decía: si no tenés punto de vista, no tenés proyecto. Bueno, fue un año nada más, porque en el 60 hubo un concurso. Que gana Nelson Vallardo. No. Un concurso para profesores de taller grado 5, a los cuales se presentan, entre otros, Chape, Walter Chape, Enrique Monestier, Antonio Craboto, Carlos Aró
y me falta uno que no recuerdo el nombre. Eran 5 arquitectos para 2 cargos. El jurado actuante decide otorgarle los cargos a Antonio Craboto y a Carlos Aró. ¿Ok? Con lo cual, los talleres experimentales de Chape y de Monestier tuvieron que cerrar y ellos se fueron de facultad en ese año 60. Okay. Ahí se terminó la docencia para Chape y para Monestier. Y yo creo que la facultad perdió 2 valores muy interesantes, pero muy interesantes. Sobre todo porque ya Paisé no estaba interesado en la docencia directa y ellos podían haber continuado con el legado de Claro, Mario digamos que Paisé Paisé Reyes, después del ¿no? Plan 52 y el clima en facultad no le era el más favorable en principio. Para nada. Igual que Arostegui, que García Pardo, varios arquitectos que tuvieron que dejar la facultad por el clima generado a partir del 52. Bueno, entonces, primer año en el taller de Chape y ya en segundo año voy al taller Serralta. Ahí tengo que decir una cosa, que en el año, eso fue en el 59, hago primer año con Walter Chape, y en el mismo 59, en una reunión en casa de un tío mío, José Murel, hermano de mi madre, conozco a Antonio Bonet, que estaba en la reunión. ¿Por qué? Porque Bonet era el año 59, Bonet tenía su casa en Punta Ballena y él viajaba todos los años, veraneaba en Punta Ballena. Una de las cosas que hablé con Bonet es, y que me sorprendió, sabiendo lo que era la obra, de la trayectoria de Bonet y la obra de Bonet y la formación de Bonet, ¿por qué Bonet no pisaba la Facultad de Arquitectura? Porque nunca fue invitado. Y a dar una conferencia. Nunca. Él comienza en el año 45 a trabajar en Punta Ballena, en la urbanización de Punta Ballena primero, luego en los planos de las diversas casas, de Solana del Mar, Claro. de la Gallarda para Rafael Alberti, que no estaba en Punta Ballena, estaba en la parada 15, y 4 o 5 casas, la Casa García, la Casa Booth, Cuatricasa. Entonces vos decís, ¿qué pasó que un tipo de primera línea de la arquitectura internacional, como era Antonio Bonet, formado con José Luis Sert, trabajó con Sert en Barcelona, trabajó 2 años con Le Corbusier, en el taller de Le Corbusier, va a la Argentina, forma el Grupo Austral con Ferrari y Ardoy. Exacto. Sus obras se publican en aquel libro de la arquitectura en América Latina de Gideon. Sí. Aparece la obra de Antonio Bonet, pero Antonio Bonet no aparece en la Facultad de Arquitectura. Entonces decís, qué raro que es esto. Con el tiempo me di cuenta de que lo mismo sucedió con Eladio Dieste. La iglesia de Atlántida es del año 55. A Dieste lo reconocen en facultad después de la dictadura. Antes era un personaje discutido. ¿Por qué era discutido? Porque él trabajaba en estructuras en base al ladrillo artesanal, en base a la construcción artesanal, y el Instituto de Diseño estaba orientado a conceptos de la construcción masiva de viviendas inspirado en la Unión Soviética. Ahí tenés razones, yo te diría políticas, porque eso es así directamente. Había algunos personajes que eran gente del partido
o afín al partido, y que tenían la idea de la planificación central y la idea de la construcción a partir de grandes plantas que, atendiendo a esa planificación central, distribuían en el territorio sus productos, llámese ciudades, viviendas, etc. Yo recuerdo que esto fue en el 55, antes de conocerlo directamente a él, fuimos con mi padre y con Leborne desde Bellavista. Mi viejo recién había terminado la casa de Bellavista y Leborne era como un mejillón con mi padre, ¿entendés? Eran como amigos inseparables. Entonces ellos planificaron un viaje a Villa Serrana, al Mesón y al Ventorrillo, y luego un viaje a la Solana del Mar. Y allí fuimos, tenía 15 años, y fui al Mesón, al Ventorrillo, con Leborne, con mi viejo, y con Jorge Bonino, que era un discípulo directo de Vilamajón. A Solana del Mar fuimos en otro momento desde Bellavista y nos quedamos un par de días alojados, Leborne, mi padre y yo. En ese momento la Solana del Mar estaba impecable, claro. Era impresionante. Estamos hablando del año 55. Ah, 55. 56. Ah, ok. Claro, nos fuimos unos años para atrás. 56, claro. Por eso es un poquito anterior. Un poquito anterior. En el 59, cuando Bonet, por eso te digo que yo cuando lo conocía a él, previamente ya conocía su obra. Claro. Y en primer año de arquitectura yo ya había ido a Punta Ballena, a ver el barrio obrero, a ver las casas, a ver la casa de él. Bueno, en el 59 lo conozco a él y tuvimos, entre otras cosas, comentamos eso, por qué él no había ido nunca a la Facultad de Arquitectura, cosa que a mí me sorprendía. Digo, yo le dije, ¿y por qué usted nunca fue a la facultad? Y él se hacía la misma pregunta, ¿y por qué yo nunca fui a la facultad? ¿Por qué no me invitaron, hombre? Dice, entonces, bueno, ahí hay un debe enorme, ¿no? Bonet era bien catalán, un tipo bajito, chiquito, seco, preciso, muy preciso en sus respuestas. Y bueno, conversamos toda la noche, fue lindísimo. Para mí fue una maravilla esa conversación con Antonio Bonet. Yo tenía en ese momento 19 años, 20 años, ¿te das cuenta? Bueno, luego retomé ese diálogo cuando viví en España a partir de los años 87. Él falleció en el 89, pero lo agarré un año antes de fallecer. Fui a Barcelona, fui a su casa, fui a su estudio y retomamos. Él recordaba ese diálogo, me preguntó por Francisco Villegas Berro, que había sido dibujante de él, me preguntó por Sichero Buret, con el cual había participado en un edificio de Punta del Este. Él tenía muy lindos recuerdos del Uruguay. Y un año después, y también él trabajaba mucho con Augusto Torres, porque Augusto le hizo un mural en su casa, un mural precioso, y tenía varias obras de Augusto Torres. Te quiero decir que ese diálogo se continuó a través incluso de muchos personajes, ¿entendés? Sí, vos estabas armando una red impresionante. Sin saberlo quizás. No, sin saberlo, sin saberlo y sin quererlo. Recién ahora me doy cuenta de eso. Claro, pero vos ya entrabas a facultad con el conocimiento de la obra de Bonet, claro. Habiendo tenido una charla con él. Y entonces, ahora viene, vos me dijiste, yo después de Chape entro en el taller Serralta. ¿Por qué entro en el taller Serralta? Porque resulta que Serralta, al cual yo conocía de nombre, porque él había trabajado con mi padre en ANCAP. Claro. Serralta fue funcionario de ANCAP y trabajó 3 años con mi viejo entre el 44 y el 47. En el 47 se va, gana una beca y se va a trabajar con Le Corbusier 2 años. Y con Clemot, al cual conoce en ese momento. Vuelven socios. Claro. Así como Bonet
vuelve a Buenos Aires socio de Ferrari Ardó y de Kurchan. Los tres trabajaron en Estudio Le Corbusier, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, viste esas cosas de la historia que se van generando como por casualidades, así, cosas muy increíbles, ¿no? Entonces, bueno, mi viejo era muy amigo de Serralta, y la mujer de Serralta era francesa, también era amiga de mi vieja. Entonces, bueno, entro en el taller Serralta. Pero el taller Serralta no era Serralta, era Serralta y un grupo numeroso de ayudantes, porque el taller Serralta era muy importante. Entre ese grupo de docentes, Serralta y Héctor Iglesias Chávez, que fue un tipo muy interesante, un arquitecto muy interesante, había trabajado en Brasil, era muy influenciado por la arquitectura brasileña de los años 50, 60, de la mejor arquitectura del Brasil, y a mi juicio eran los dos docentes más importantes del taller. ¿Y por qué te digo esto? Porque importantes porque los dos eran muy buenos arquitectos. Serralta, desde luego. Fundamentalmente, a mi juicio, fue un notable arquitecto de los años 60, con Clemot. Claro. Y hicieron cosas muy importantes y muy interesantes, muy alineadas con el discurso y las reflexiones de Mario Paíser Reyes, de Eladio Dieste, del cual era socio Serralta. Claro, bueno, y compartía, Dieste Montañés, Serralta Clemot, que a veces firmaban los cuatro. Compartían estudio. Claro, sí, sí. Entonces vos decís, viste, las cosas no son casualidad. Ahora te voy a contar una anécdota, que es la siguiente. Segundo año, yo entro en segundo año. Primer ejercicio de proyecto, un boliche. ¿Dónde? En Progreso. Progreso, que es la hoy ciudad de Progreso, que en ese momento era poco más que una villa Progreso, era un lugar de vitivinicultores, de granjeros italianos, y era un lugar que yo conocí a fondo porque mi padrino, tío de mi madre, se llamaba Rafael Ruano Fournier, escribano, profesor de historia. Tenía una chacra en Progreso. A esa chacra yo iba todos los fines de semana. Entonces, desde chico, desde los 6, 7 años, me iba y de repente me pasaba, los fines de semana seguro, pero de repente me pasaba un mes. Sí, el contexto de tu proyecto lo tenías clarísimo. Bueno. Entonces comienza el trabajo en el taller Serralta, el trabajo del boliche, y el trabajo se prolongaba y se prolongaba. ¿Y por qué se prolongaba? Se prolongaba porque los docentes, no te voy a dar nombres acá, los docentes jóvenes alrededor de Serralta, bueno, que lo importante era el contacto con la gente, hablar con el bolichero, hablar con el que tomaba la grapa acodado, hablar con los jugadores que estaban ahí en las cartas. Vos decías, pero caramba, como si esto te pudiera dar luz a tu proyecto, te pudiera dar alguna luz, más allá de, bueno, de ver el clima, el ambiente donde... Como que las plantas de los esquicios no aparecían hasta avanzado el hasta curso. 15 días antes de la entrega. Complicado. Entonces yo la tenía muy clara, porque primero, porque en ese momento me conocía de memoria el trabajo de Antonio Bonet, me inspiré directamente en los trabajos que él hizo para la zona obrera, en particular en unos techos a dos aguas tipo mariposa, que Bonet con galerías para los dos lados, que hoy queda uno solo todavía, y me pareció que esa estructura funcionaba muy bien para un boliche, porque tenía en la parte chica una zona de servicio, en la parte del ala grande el boliche propiamente dicho, como un espacio neutro, y después una galería
para la gente que llegaba, ponía su bicicleta, su caballo, lo que fuera. Había caballo todavía. Bueno, y afuera limitaba los espacios de servicio, los espacios de uso público, con un muro curvo de madera inspirado en la Solana del Mar, en el que estaba arriba de la azotea de Solana del Mar, que a su vez está inspirado en Gaudí, ¿no? Antonio Bonet, Gaudí. Bueno, puse ese muro curvo dentro de una estructura de techo mariposa, muy neutra, muy sencilla, muy simple. Y no me digas nada, te acusaron de formalista o algo por el estilo. Me dijeron, el docente, en arquitectura la única verdad es el ángulo recto. Así, dicho crudamente, la única verdad es el ángulo recto. Pero dicho en modo axiomático, sin total, argumento. Un dogma. Un dogma. Claro. Entonces, religioso, un dogma. Claro. Religioso. Plastiquero, te decían plastiquero, formalista. Claro. Bueno, salvo Serralta y Iglesias, que eran los dos únicos que entendieron, que podían entender el proyecto, por el lugar teórico del cual el proyecto estaba pensado. Entonces ellos partían de ese lugar en su arquitectura, entonces lo entendí, era lógico. Pero todos los demás eran dogmáticos, eran el dogma, ¿entendés? Pali, y entonces, bueno, tenés esa fricción, digamos, en manejar otros repertorios, claro, en sentir esa falta quizás de canalización por parte de algunos docentes. Pero en un momento vos contabas en el borrador del libro que sacarás próximamente, que generosamente me permitiste leer, que tu encuentro con Bayardo fue para vos un momento muy importante. Bueno, ahí hay otra cosa. En ese tiempo, y previo al taller Bayardo, nosotros como estudiantes constituimos un grupo de estudio que se llamó el Núcleo Sol. Claro. Y que tuvo como objetivo el estudio de los arquitectos y las arquitecturas del Uruguay, visitables, que podamos vivir, visitar, tocar, sentir, dibujar, claro, y que no nos eran conocidas a través el ventorrillo, de los mecanismos de facultad. No nos eran. Claro. Entonces, el ventorrillo de la Buenavista, el mesón de las Cañas, la Solana del Mar, la iglesia de Dieste, las obras que mi padre había hecho en las primeras casas de Bellavista, la casa de Leborne, la casa de Antonio Bonet. Todas esas arquitecturas no entraban, claro, en el discurso. Y con esto publican un manifiesto en una revista de la SAU, además. Exactamente. Entonces, en ese momento, mi viejo era presidente de la Sociedad de Arquitectos y se hizo un llamado para coordinación de la revista, al cual yo me presenté y conjuntamente conmigo metí en la maleta a todo el Grupo Sol. Claro. Entonces ahí comenzamos a trabajar editorialmente, a presentar algún editorial, a presentar algunos ejemplos. Me hice cargo de varios números de arquitectos, por ejemplo, publiqué la obra de Serralta de las casas que había hecho en Punta Gorda, la obra de Frenedo Siri, que era otro tipo que estaba en la banquina. Claro. Porque Frenedo Siri era mala palabra en ese momento en facultad, claro, en los años 60, ¿entendés? Y Frenedo Siri había ganado el proyecto de la Organización Panamericana de la Salud en Washington. Sí. Había ganado hizo un fantástico edificio, un hipódromo en Porto Alegre, sí, extraordinario. Sí, sí, sí. Hizo la reforma del mismo hipódromo de Maronias, dos de las tribunas. Ya había construido el sanatorio americano, el proyecto de facultad, pero caramba, no era alineado con la doctrina oficialista, ¿entendés? Entonces Frenedo Siri era mala palabra. Antonio Bonet no existía. De Leborne no sabías nada. ¿Cómo se llama? De Dieste era un tipo que recién después de la dictadura se lo reconoce, claro, en facultad.
Claro. Y así fue. Nosotros ganamos un concurso con mi viejo en el año 64, el de la Asociación de Bancarios. Artucio lo primero que hizo fue, le dijo, era amigo de mi viejo, le dijo: Lorente, ¿querés exponerlo en facultad y dar una conferencia? Fantástico. Expusimos una maqueta fantástica, expusimos todos los planos, año 64, y yo era estudiante todavía. Y mi viejo dio una conferencia en el salón de actos. Fue la única vez que mi padre también pisó la facultad, invitado, mirá. porque estaba Artucio, que era el hombre que abría las ventanas y las puertas, ¿entendés? Claro. Artucio en eso fue un tipo de una cultura extraordinaria y aparte de ser un docente único, como profesor de historia y como profesor de teoría, fue un tipo de una cultura tan elevada y de una generosidad, porque él esa cultura la ponía a merced de todos sus alumnos y de todo el que quisiera escuchar. Iba gente de humanidades, iba gente de la facultad de abogacía a las clases de Artucio en la facultad. ¿Entendés? Es interesante verlo en la perspectiva, ¿no? Sí, impresionante. Del lugar cultural que en los la años facultad 60, ubicaba en la propia universidad. En los años 60. En los mismos años, por ejemplo, para darte las dicotomías y los conflictos, Artucio me invita a un cargo que él creó que se llamaba Secretario de Asuntos Culturales, que dependía directamente del decano. Claro. Entonces, ¿cuál era mi misión? Mi misión era promover todo tipo de acto cultural en la facultad que fuera de interés para la enseñanza, para la formación de los arquitectos, y también exposiciones de arte, de pintura. Yo armé una gran exposición de pintura cubana, vinieron los mejores pintores cubanos acá en ese momento. ¿Y qué sucedió? Un día que nos ofrecen una exposición de Frank Lloyd Wright, año 63. Artucio me dijo: mira, Pali, habla con el delegado cultural de la Embajada Americana, ve la exposición y si es buena la traemos a facultad. La exposición era fantástica, era una bruta exposición de Wright. Maquetas, fotografías. Viene tal día, el día previo a la inauguración, viene la exposición, el SEDA se opone a que desembarque porque era de la Embajada Americana. Decía que la CIA estaba atrás de eso. En ese momento las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y la Unión Soviética estaban que ardían. Claro. El mundo estaba casi al borde de una guerra termonuclear. Sí. Eso sucedió con la invasión de Playa de Cochinos. Y entonces, blanco y negro, no había otra posibilidad, ¿entendés? O estabas de un lado o estabas del otro. Pero como Frank Lloyd Wright era representante, entre comillas, del imperialismo, entonces no hubo exposición de Frank Lloyd Wright en la facultad. Bueno, eso te daba la tónica de el clima que se vivía, ¿entendés? El clima que se vivía en ese momento. Podemos hablar también de esto y extendernos, pero no, punto. Te quiero decir, con esto no quiero seguir con el tema de la facultad, que estaba muy radicalizado. La facultad estaba fuertemente, con una tendencia de tipo sociologista en la arquitectura, donde lo que valía era el valor del programa, sobre todo, los contenidos del programa, y la arquitectura como herramienta estaba dejada de lado, ¿no? En el espacio de 3 meses, vos tenías un trabajo de equipo de 2 meses y medio y un trabajo de proyecto efectivo de 15 días con entrega incluida. Eso ya te da la tónica de lo que pasaba. Bueno, en el grupo Sol, el núcleo Sol, lo que tratamos en ese grupo de amigos que generamos fue de tener un espacio diferente, un espacio donde hubiera una mirada hacia lo que se hacía, sobre todo lo que se hacía en el medio en ese momento, a los arquitectos más representativos, a las obras, a las mejores obras, y sobre todo tener
una vivencia de esas obras. No ya desde de la foto, de la teoría, no, ir al lugar, en lo posible hablar con los arquitectos, proyectistas, y bueno, y tener la vivencia de la arquitectura, ¿entendés? La vivencia del espacio, la vivencia del material, la vivencia de la construcción, ¿no? Que eso no es una cosa teórica, ¿entendés? Es una cosa que la tenés bueno, tenés que haber pasado por ella también. Entonces, eso también nos ayudó muchísimo a nosotros como grupo, ¿no? En ese momento, el SEDA, el Centro de Estudiantes, me nombra como delegado estudiantil a la revista de la Facultad de Arquitectura. Correcto. Y el delegado docente era Nelson Vallardo. Ahí conozco a Vallardo, Vallardo me conoce. Inmediatamente tuvimos un vínculo, te diría, lindísimo de amistad y de compartir, porque además en el consejo de revista había otro integrante que era insoportable, un tipo dogmático. Bueno, pero entre Vallardo y yo teníamos mayoría y llevamos las cosas a buen puerto. Entonces la revista en ese momento se abre, invitamos, por ejemplo, hubo un trabajo sobre Eduardo Yepes, hubo un trabajo sobre la Iglesia de Atlántida, hubo un trabajo sobre Augusto Torres. Es decir, la revista dejó de ser aparte de ser el órgano oficial de la Facultad de Arquitectura y de representar a los distintos institutos. Entonces, un difusor cultural. Tenía una mirada hacia el medio, ¿entendés? Una mirada hacia el medio, hacia lo que los arquitectos de la facultad estaban produciendo en ese momento, son los más destacados. Y bueno, y ahí abrimos también ventanas, ¿verdad? Bueno, ahí conozco a Vallardo y inmediatamente tuvimos él pidió el taller experimental en el año, creo que fue 64, 65, pide taller experimental. En el 68 le dan el taller definitivo a Vallardo y ahí me invita, fui uno de los primeros docentes adjuntos del taller. Mirá, Vallardo fue el docente mejor preparado que yo conocí en la enseñanza de la arquitectura. Podés decir, tuve grandes docentes que fueron grandes arquitectos, como Mario Paisé, como Justino Serralta, pero los estudios y la vocación pedagógica de Vallardo fue algo sin igual. No, eso es un antes y un después en la facultad, incluso ahora. Vallardo hizo estudios profundos de pedagógicos, psicológicos, de grafología, en fin. Y todos esos estudios nos los transmitió a los docentes jóvenes que estábamos. Éramos un grupo de 8, porque el taller Vallardo fue en su momento el más numeroso de la facultad. Llegamos a tener 100 estudiantes, te estás hablando de otra época, claro. 100 estudiantes, cuando el segundo venía con 70, con 60. Bueno, y Vallardo ya preveía que la facultad explotaba. Y entonces él instrumentó una forma de enseñanza indirecta, por la cual el alumno fuera el motor de su propia enseñanza. Okay. En lugar de ser la enseñanza que venía desde el medioevo o desde el Renacimiento del maestro que conecta con el alumno y que imparte su vida y conocimientos al alumno, él promovía una enseñanza de tipo masivo donde el propio estudiante fuera el protagonista y no el docente. Claro. El docente tenía que ser simplemente un referente que enmarcaba los pasos del estudiante y que de alguna manera lo iba reflexionando y en el crecimiento del proyecto con el estudiante. Pero era el estudiante a través de herramientas que Vallardo inventó, que fueron las 6 coordenadas, que fueron, qué sé yo, una serie
de pruebas, incluso de tipo... Las 6 coordenadas, las 3 locales y las 3 Sí, universales, exacto. ¿no? Las 3 coordenadas de tipo local, las 3 coordenadas de tipo universal. Entonces, él te daba como una estrategia de proyecto basado en las 6 coordenadas que te permitía analizar tu proyecto y que vos fueras el crítico de tu proyecto. Así como el sitio es una determinante, como la construcción es otra determinante, como él le llamaba la plástica, o sea, el lenguaje que usaba es otra determinante, porque ningún proyecto tiene que estar ajeno a eso, a su poética, pero la determinante económica es fundamental. En un país pobre, subdesarrollado, como es el Uruguay, los escasos recursos tienen que ser bien aplicados. Y si vos los aplicás mal, vas contra ese principio ético que es tu ubicación dentro de la como universitario al servicio de la sociedad. ¿Tá? Eso es un elemento fundamental. Es decir, todos nosotros, Bayardo nos dio un sentido, más allá de que hubiéramos estudiado eso no lo aprendimos con Paisé o con Serralta. Ellos tenían también un componente ético fundamental en su arquitectura. Y eso más iba por ósmosis, quizás. Pero eso lo estudiamos después de tener la conciencia plena de cuál era nuestro rol. ¿Entendés? Claro. Después de tener esa idea del universitario como servidor, decís, bueno, ¿cuáles son las arquitecturas que vos podés desarrollar? Y más en un taller, porque luego, si viene, como decía Bayardo, si yo tengo un alumno que es un genio, que es un tipo excepcional, yo a ese lo dejo tranquilo, que haga su discurso, que haga su trayectoria, pero yo tengo que trabajar para el estudiante medio, el estudiante que va a ser funcionario municipal, que va a ser, qué sé yo, docente, que no va a estar en las primeras páginas de las revistas ni en las portadas de las revistas. Sí, sí. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, totalmente. Entonces, pero ese tipo va a tener acciones que te van a influenciar en todos los productos que vos hagas. Entonces, si vos tenés un buen funcionario, si vos tenés un arquitecto que no es un tipo genial, pero que es un buen asesor en un concurso y te haga unas bases sustentables, te haga bases sólidas y no se equivoque, vas a poder tener mejor chance de hacer buenos proyectos. Claro, es como tener una comunidad sólida más que un grupo de genios. Claro, exactamente. Entonces, su enseñanza estaba dirigida a eso, estaba dirigida al conjunto, no a la individualidad. Más allá de que, desde luego, todos teníamos admiración por los dibujos que hacía Mario Vuela, por los proyectos de Arturo Villamil, por las perspectivas que hacía Chiquito Vázquez. O por la propia obra de Bayardo como el urnario, inclusive. Al cual él mismo decía, yo no soy arquitecto. Entonces, esa paradoja, tenía esa paradoja. Él no se reconocía como arquitecto, siendo que había construido una de las obras más icónicas de los años 60, más reconocidas a nivel internacional, y que todavía hoy, todos por suerte, la podemos admirar, ¿verdad? Absolutamente. Bueno, esa obra también era una obra que él no le daba importancia. Él no le daba importancia. Y fue una obra que él hizo como funcionario público. Claro, municipal. Municipal, sin cobrar más que su sueldo como municipal, al lado de un calculista municipal y al lado de un escultor como Erwin Studer, cuya mujer era la mano derecha de Bayardo en el municipio de Montevideo. ¿Entendés? Bueno, entonces, Bayardo fue un personaje único. Cuando a nosotros nos dio una confianza ilimitada, él sabía con pelos y señales cuáles eran nuestros virtudes y defectos. Él me decía a mí, Lorente, usted tal cosa, me decía en el más y en el menos.
a Villamil, a Biglieca, a Benech, a Canale, éramos todos arquitectos relativamente jóvenes, de 30 y pocos años, pero que todos teníamos de alguna manera ya una obra como profesionales, te quiero decir, claro. Trabajábamos sobre el centro cooperativista, yo ya había hecho la asociación de bancarios, tenía otras obras en marcha, Benech igual, Biglieca desde luego, todos teníamos obra, claro, y todos teníamos una trayectoria. Él sabía a cada uno dónde ponernos. Esa clarividencia, a cada uno nos puso en el lugar justo. Entonces dimos el máximo. Y él nos decía, yo no me voy a preocupar, ustedes son todos muy buenos arquitectos. Ustedes tienen a su cargo la enseñanza de la arquitectura. Yo hago el marco general, claro, conceptual del, claro, taller, ¿entendés? Sí, el marco conceptual. Nosotros en ese momento estaba el tema del Team 10 arriba de la mesa, y estábamos todos con las últimas publicaciones, con Candilis, con los Smithson, con los suecos, a Alto. Teníamos toda la información al día que recibíamos. Bayardo no le interesaba demasiado, no es que no le interesaba, porque después nos preguntaba y llevábamos documentación y él también se interesaba, pero él nos dejaba hacer, claro, él nos daba la derecha en eso, ¿no? Y nosotros teníamos una libertad incondicional, marcada fundamentalmente por una estrategia que era desde lo pedagógico, esos pilares que el taller tenía, y desde lo ético, no apartarte de una ética del universitario, ¿entendés? Eso fue de hierro, y eso a cada uno de nosotros nos marcó en toda nuestra producción, hagamos lo que hagamos. Claro. Partimos de condicionantes reales, partimos de un hombre concreto, partimos de necesidades, partimos de sistemas constructivos posibles y plausibles de desarrollar. Así nos vinculamos en la etapa del centro cooperativista claro, a eso iba las como primeras... para redondear este bloque, que el centro cooperativista en ese momento de efervescencia de, claro, jóvenes egresados fue una oportunidad enorme, histórica, única. Exactamente. La ley de vivienda se aprueba en el 68, sí, sí. Hay un proceso previo con Juan Pablo Terra, sí, sí, y otros actores que es muy importante, sí. Y vos sos uno de los jóvenes que integrás el Centro Cooperativista Uruguayo, junto a Spallanzani, Cecilio, tantos otros. El Centro Cooperativista, bueno, para terminar ese tema de las obras y de las obras, digamos, icónicas para nosotros de ese momento eran precisamente el Urnario de Bayardo, la Asociación de Bancarios y la obra de Países Reyes de la Caja de Jubilación. Esas tres obras fueron quizás las obras más pesadas que aquí dentro del... Bueno, y ahí empieza el centro cooperativista, ¿entendés? En el año... nosotros entramos al centro, yo entré en el año 69. Había trabajado 2 años con Muracciole en Cobluma. Muracciole fue un tipo muy interesante, muy interesante. Él hizo de las primeras plantas de prefabricación parcial de elementos. Todos sus proyectos eran en base a elementos prefabricados, y eso me llevó a conocer a Bersi, que era el ingeniero de Muracciole, y con Bersi un día llega Miguel Cecilio y nos dice: muchachos, estamos estamos promoviendo cooperativas, 3.000 viviendas, necesitamos que ustedes vengan como equipo al centro cooperativista, claro, y que trabajemos en conjunto. Yo me hice cargo, fui jefe de proyectos del centro cooperativista, ya estaba Mario Spallanzani y estaba Miguel Cecilio. Miguel se ocupaba de toda la relación con las cooperativas, él creó Fugban, entre otros, hizo una obra monumental que lo hubiera llevado, si las cosas, si la política se hubiera manejado en términos racionales, a ser seguramente ministro de Vivienda del Uruguay, que no lo pudo ser, por más que en un momento se coqueteó con esa imagen, un poco en la luz de Juan Pablo Terra, que fue el gran artífice, el gran gestor, digamos, ¿no? El gran gestor de la ley, de las cooperativas,
el tipo que tenía la imagen que se contraponía con algo que hablamos hoy, que es la imagen de la planificación central, de la prefabricación centralizada, de volver del mismo producto en cualquier lugar y en cualquier... Sí. ¿Entendés? Sí. Esto es Otra la cosa. inversa. Se apoyaba en las teorías de Turner, que aplicó, el arquitecto inglés que aplicó en Perú, en Lima, de las barriadas limeñas. Yo me acuerdo, yo hice un estudio en el 74, fui al Simba en Bogotá, estudié 6 meses, era Centro Interamericano de Vivienda, hice estudios de vivienda en particular y después fui a Perú, fui a Ecuador, vine aquí, escribí un libro un poco como memoria de todo ese trabajo. El libro me lo prologó Juan Pablo Terra y lo presenté al Consejo de Facultad. Y ahí con Gómez Gabazo, ¿no? Y ahí suerte, tuve ¿verdad? un encontronazo con Gómez, que de ninguna manera está dispuesto a admitir la participación popular en la construcción de la vivienda popular. Entonces, para ellos era la construcción vertical, prefabricada, la planificación central, claro, en lo cual estaba embarcado el Instituto de Teoría y Urbanismo de la facultad. Entonces ahí empecé a trabajar al lado de Spallanzani. Spallanzani era el coordinador del equipo de vivienda y yo era el jefe de proyecto. Y trabajaba Limni, Benech y Arana y Pesina, Leonardo Pesina, bueno, y otros arquitectos que luego se fueron integrando. La experiencia del Centro Cooperativista fue única porque nos permitió abordar programas de grupos habitacionales de 300, 400 viviendas en el marco de la ley de vivienda, trabajando con los propios usuarios claro, codo a codo, teniendo que fundamentar en asamblea los proyectos. Vos ibas, hacías el proyecto, luego venía la asamblea, ibas... No es fácil. No, que va a ser fácil. Ibas con el asistente social, explicaba los proyectos, te los criticaban, te decían tal cosa. Finalmente, cuando la asamblea lo aprobaba, comenzaban las obras y ellos los organizábamos para las diferentes modalidades de construcción, ¿no? Sí, sí. Trabajaban niños, trabajaban mujeres, hombres. Elementos semi-prefabricados a pie de obra, exacto, en algunos casos. con sistemas semi prefabricados. Y bueno, y así hicimos más de 3.000 viviendas, ¿no? Impresionante, impresionante. Bueno, vamos con el tercer bloque de esta entrevista a Pali Lorente. Pali, un poco, como decíamos, la idea ahora era hablar de algunas obras, intervenciones patrimoniales destacadas que quizás nos devuelvan al manejo de la componente plástica, pero también quiero poner eso en contexto, ¿no? En contexto de alguna cosa que hablábamos recién, digamos, de que por la dictadura tú, tanto como Gallardo, renuncian, digamos, a la facultad, se tienen que ir, digamos, como tantos otros y otras colegas. Y bueno, años duros, sí, todo renunciamos punto de vista, directamente, renunciaron, pero renunciamos porque Gallardo no fue reelecto como docente, claro. Y entonces ante esa disyuntiva nos plegamos todos en solidaridad con Gallardo. No teníamos nada que hacer en ese momento en la nueva facultad de la dictadura. Y por otra parte, toda tu experiencia fermental en el CCU también empieza a mermar dadas las condiciones políticas. En el mismo momento, las dos cosas momento se superpusieron, digamos, el abandono de la facultad o la renuncia a los cargos docentes de la facultad por las nuevas condiciones que la dictadura imponía y simultáneamente el hecho de que también la dictadura con respecto a la ley de vivienda fue radical, o sea, se cerró el grifo de la contribución del Fondo Nacional de Vivienda. Sin fondo, vos no tenés recursos. Entonces lógico, se cerró el fondo, con ello los centros de asistencia técnica se vieron absolutamente mermados en su capacidad de gestión y de respuesta, perdieron la mayor parte de los técnicos
y se abordó otra etapa, ¿no? Claro. En términos de vivienda, centrada en la promoción privada y en los grandes conjuntos, que fueron grandes operaciones de algunas empresas importantes, como por ejemplo el Euskal Herria, como por ejemplo el conjunto que vos... Bueno, Parque Posadas de Parque Bresnovia, Posadas, después Malvin Alto. Malvin Alto, en fin. Todos esos conjuntos que fueron realizados a partir de La promoción privada. De la promoción privada. Y ahí ya no teníamos más nada que hacer nosotros. Claro. Y digamos, brevemente, ¿no? Como profesional, en esos años, hasta antes de irte a España en el 87, ¿qué fue lo que pudiste hacer? Bueno, ¿Qué fue lo que... en un momento me presenté al concurso del Departamento de Automotores del Banco de Seguros con Corrado Pintos, que ganamos el concurso. Cierto. Y la obra la comenzamos en el año 81, la terminamos en el 84. Fue una linda experiencia, una obra interesante. En el eje Boulevard Artigas, que va de este a oeste, cruzando con la calle... Exacto, Burgues. Burgues, exacto. Y bueno, ahí trabajamos con Edgardo Bersi como calculista. Hicimos un proyecto que de alguna manera aplicaba o se encuadraba en los márgenes que el Taller Vallardo y las enseñanzas históricas tanto de Claro. Mario Paisé, como de Serralta, como de Antonio Bonet, como de Dieste, nos habían habilitado, ¿no? O sea que es un proyecto que, en cierto modo, continúa esa tradición Claro. arquitectónica, con algunos elementos más novedosos, pero bueno, se terminó en el 84. En el 84 yo quedo prácticamente... Hice algún proyecto con Miguel Cecilio de promoción privada pequeña. Él continuó asesorando cooperativas en forma privada y yo colaboré con él en algún caso. Hicimos un edificio Fragata ahí en Tomás de Tesanos y hicimos 2 o 3 más. Y bueno, pero prácticamente como estudio, porque debo decirte que en esos años, en los años de la dictadura y previos a la dictadura, nosotros, algunos de los integrantes del centro cooperativista y simultáneamente algunos integrantes del Taller Vallardo y del Taller Herrán, nos reunimos en estudios como el estudio 18 de Julio y el estudio Reconquista. Exacto. Sí, que era gente que lugares, iba variando, había un núcleo duro, claro, pero después había movimientos. Un núcleo duro inicial y luego asociaciones puntuales abiertas. Claro. De hecho, por ejemplo, en ese momento, suponete, trabajamos en un proyecto con mi padre y con Tito Viglieca en el edificio Yauri, que es un edificio de promoción privada, que el propio Miguel Cecilio se organizó como empresa. Luego hicimos con Tomás un proyecto para Arlatu, en la calle Galicia, que fue un proyecto al lado de Introssi, ¿no? Al lado de Introssi, que fue un proyecto bastante interesante, porque fue el primer proyecto que abordamos una rehabilitación de un edificio histórico. Claro, lo que hoy podríamos llamar una intervención patrimonial, si se quiere. Exactamente. Ahí, desde lo teórico, hay una cosa interesante, y es que hoy, a partir de los años, te diría 90, hasta hoy, sobre todo del 2000 en adelante, vos tenés una espalda cubierta desde el punto de vista teórico respecto a lo que son las intervenciones patrimoniales, a la teoría de las intervenciones patrimoniales, etc. Cuando nosotros abordamos ese proyecto no había nada. Allí, por ejemplo, tuvimos una cosa que fue interesante, que fue la discusión acerca de la fachada, porque la fachada de arriba tenía un arco que en el último piso completaba esa fachada. Y como nosotros teníamos que crecer, quedaba como un doble remate y deciden reformular. Entonces, eso, ¿no? tuvimos que
nosotros, como arquitectos, entendimos que teníamos que intervenir la fachada existente de una manera consistente y única en base a unos bow window que habíamos heredado de Stirling, hablando de referentes, y que ocupaban los 3 niveles de la fachada, por lo cual queríamos darle como una impronta contemporánea de intervención a esa fachada histórica, ¿no? Entonces, mantener el arco nos impedía el crecimiento futuro de un cubo que habíamos hecho, de un cubo de vidrio con el cual queríamos terminar el edificio y crecer los laboratorios dos niveles más. Entonces, realmente no teníamos una teoría, teníamos una discusión y reflexión interna del proyecto, pero no había una teoría previa, es decir, mirá, tal cosa la fundamentamos en tal cosa. Sí. No, íbamos haciendo lo que a nuestro juicio y saber podíamos. Entonces, eso fue interesante, porque claro, fue el primer ejemplo de intervención en Montevideo, de una intervención que reprogramaba el edificio. Que reprogramaba totalmente el edificio para usos totalmente contemporáneos. Porque claro, un laboratorio de análisis de ensayos es un lugar que dependía de la Cámara de Industria y que alentaba a los industriales a modelos de funcionamiento ejemplares, o sea que era modélico. Era modélico. Era modélico. Entonces vos tenías que establecer pautas modélicas para que luego los industriales, los laboratorios, los lugares de producción se inspiraran en ese modelo, en ese nuevo modelo, y desarrollaran sus propios proyectos, ¿no? Y no nos guiamos por, si vos querés decir, bueno, una imagen para imponer, no. Decimos, bueno, vamos a ver, es un proceso industrial que tenemos que llevar a cabo, por lo tanto, vamos a trabajar con los materiales que la industria en ese momento nos permite en lo más avanzado, en la punta más avanzada. Yo me acuerdo de algunas fotos internas del espacio superior. Claro. Que era como, bueno, con las infraestructuras a la vista. Claro, exacto. A ver, me imagino que para vos y para Tomás no era extraño pensar en la escuela de Hunstanton o tantos proyectos que ya en Reino Unido hacía sobre todo trabajaban. Mirá, sobre todo, por un lado, los modelos más para nosotros, que una parte era las obras últimas de Solsona en Buenos Aires. Okay. Y las obras de Stirling, claro, de la universidad y de la biblioteca. Claro. Básicamente esas obras, básicamente te diría esas obras. Y alguna imaginería de los Archigram. Que Tomás ya la había elaborado, claro, esa imaginería, claro. Creo que en Anteproyecto 4 o Anteproyecto claro, 5. En facultad, en sí. ese momento ya se manejábamos de alguna manera. Cuando hicimos... Con Tomás hicimos en el taller Craboto, Carmelo, 5º año, y compartimos proyectos. Y bueno, ya ahí se manejaban. Y luego también con Tomás, cuando venía Vinograd, yo te hablé de Vinograd, sí. En la facultad, de este destacado arquitecto argentino que Artucio invitó, y que nos dio algunas reflexiones muy importantes. Y nosotros terminamos trabajando con él en Argentina. Nos asociamos con él para concursos. Cierto. Nunca sacamos nada, pero nos divertimos como locos. En esos concursos, en la imaginería, que está en mi libro, vos vas a ver algunas imágenes de perspectivas que tienen mucho que ver con los archigram, con la movilidad, sí. con todo ese tipo de teoría, sí. ¿no? Bueno, era eso. Entonces, en el laboratorio en particular, los temas de flexibilidad y de crecimiento que manejábamos en facultad como una cosa teórica, tenían una aplicación muy concreta y muy práctica, ¿no? Claro. Y ahí tuvimos la ayuda de Jorge Lambach, que era un arquitecto muy formado en talleres de herrería, que nos facilitó mucho la
los mecanismos de producción, de mobiliario, de estructuras, en fin, que fue muy importante para nosotros, ¿no? Claro. En el proyecto Concorde, que fue un proyecto que yo hice para la automotora Concorde, que hoy no está más, que era un local de exposición y venta de automotores de la Meari. En ese momento la Meari era como un ícono y que se empezaba a producir en Uruguay, lo producía en parte Nordex y en parte un ingeniero Danré que empezó a trabajar en Uruguay con la fibra de vidrio coloreada. Nosotros habíamos trabajado con mi padre en la Asociación de Bancarios. Los lucernarios de la Asociación de Bancarios del gimnasio Sí. fueron resueltos con fibra de vidrio, con moldes redondeados, ¿no? Sí, sí. Bueno, que hicimos los moldes y Danré nos suministró la fibra. Ahí entramos en contacto con Danré y yo quedé con ese contacto y incorporé a Danré en los materiales estos de chapa ondulada de color de fibra de vidrio en Concorde. Entonces hice una estructura metálica de color que la calculó Edgardo Bersi. La del Latu la había calculado Ángel del Castillo. Y en esta estructura se cerraba con elementos de chapa totalmente... era un montaje. Sí, lo tengo. Montaje lo tengo y visto. desmontaje. Te hago una pregunta así como de genealogía proyectual. ¿Había algo de influencia o de Foster, de Richard Rogers o de Jean Prouvé o en realidad no estaban presentes? En nosotros, desde luego, Prouvé era una referencia, ¿no? Claro. Era también te diría que la arquitectura californiana fue otra Claro, las muy calles importante. Houses y IMSS en particular. Y las casas de California que había proyectado Craig Elwood y que Claro. a partir de los primeros proyectos de Neutra. Bueno, pero sobre todo Craig Elwood y luego Charles Sims, ellos fueron referentes muy importantes, te diría, muy importantes. Más que, te diría, del punto de vista conceptual, del punto de vista de cómo resolver un tema utilizando los materiales que la industria te provee, ¿entendés? Sí. Es decir, no tanto como resultado de un lenguaje, sino una posición. El hilo final, no, de cómo los tipos utilizaban la industria en ese momento. Estaban con el plan de la vivienda después de la guerra del año 45, eso surgió en California. Todas las fábricas que hacían aviones tenían que empezar a hacer viviendas, a reconvertirse. Sí. Y esa reconversión fue la que en el marco de la Arts and Architecture, la revista aquella fantástica, que existe, intensa, ¿no? fantástica, ¿no? Eso fue una maravilla. Y bueno, esos arquitectos, Rafael Soriano, Charles Sims, Craig Elwood y otros muchos buenísimos, fundamentaron sus proyectos en la utilización de los materiales industriales al alcance de ellos, ¿entendés? Entonces eso fue un poco lo que nosotros también, lo que yo hice ahí en Concorde. En ese proyecto tenía una componente urbana muy especial porque quise generar un lugar donde la ciudad se metía en todo el proyecto y entonces la baldosa de 20 por 20 era el material que recubría el zócalo, el pavimento y la medianera. Entraba de continuidad. Exacto, entraba hasta el final. Era el único material. La baldosa 20 por 20, que también era un material industrial, ¿te das cuenta? Claro, ahí es cuando vuelvo a la pregunta de Gurbich, que te hacía en el primer bloque, ¿no? Claro. De si ahí no habían como herramientas de por supuesto una postura urbana, una postura sobre la construcción, pero una postura también sobre que había una fricción estética. Claro, sobre el material, sobre la materialidad. ¿No? Que esa reflexión en el caso después de los edificios como el Centro Cultural de España, el de México, el Gurbich, entre otros, claro. Se desarrolla, ¿no? Y eso tiene otra componente.
Me tocó, bueno, como obras importantes, bueno, estamos hablando del LATU, después simultáneamente Concorde, y después el Banco de Seguros, y ya en esos años ya digamos que el ambiente profesional era crítico. Entonces ahí, en función de una beca que mi compañera había tenido para París, yo decidí el viaje a París porque Claro. instrumenté otra beca para Francia. Villegas Berro era el presidente en ese momento de la Comisión de Ciudad Vieja. Le presenté a Villegas, que era un amigo, le presenté un programa, y con ese programa me presenté en la Embajada de Francia, me dieron una beca. Cuando me voy para Francia, estuve un mes, y me llaman de España un arquitecto que había sido compañero mío del liceo francés de estudios, me llama para integrar su estudio en Madrid. Entonces, entre una beca y un cargo de arquitecto en Madrid, opté por el cargo de arquitecto en Madrid. Claro, la beca era además para estudiar rehabilitación de edificios, Rehabilitación, ¿verdad? de edificios, exactamente. Era sí, exactamente para eso. Y especialmente vinculada a lo habitacional. Claro. Pali, ¿y cómo te fue en ese tiempo de arquitecto trabajando con este colega Bueno, en ese estudio? En ese tiempo me fue, no quiero hablar mucho de eso, fueron años muy difíciles, muy duros. Hice algunos proyectos importantes, interesantes, que luego fueron totalmente desvirtuados, porque los proyectos vos trabajabas para unos promotores y los promotores después hacían lo que querían. Claro. Te recortaban por todos lados, no había dirección de obra. Si no tenías control al final de la situación. No tenías ningún control, no fue bueno desde el punto de vista profesional, no fue bueno desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de mi integración con otra dimensión de la cultura, fue fantástico. Claro. Aparte tuve una hija madrileña, tengo una hija madrileña. Claro. Y eso también, esa parte es importante. O sea que fue una época muy... Desde lo cultural y social interesantísima. Enorme, fantástica. Claro. Desde lo profesional, acotada, te diría que, bueno, el conocimiento de otra manera de pensar, de trabajar, tuve la suerte de conseguir la reválida arquitecto español. Yo tengo el título de arquitecto español, tengo nacionalidad española. Me costó mis buenos años tener el título español de arquitecto. Claro. Por el hecho de ser sudaca de mierda, porque los sudacas en ese momento éramos sudacas de mierda. Entonces era difícil tener un título español, que eran títulos de señoritos. Yo fui el primer arquitecto español que estudió programas de AutoCAD. Me anoté, hice dos meses intensivos en una escuela de servicios informáticos. Como había perdido los trabajos, aproveché para todo el día hacer AutoCAD 10, que era el primer AutoCAD que aparecía en España, y fui el primer arquitecto español que trabajó con AutoCAD. Y en función de eso conseguí un trabajo en un instituto de asistencia técnica de cooperativas también de vivienda, pero que no tienen nada que ver con las nuestras. Con las nuestras, nada que ver. Entonces ahí formé yo servicios para arquitectos, servicios informáticos para desarrollar proyectos ejecutivos, tercerizar proyectos ejecutivos. Hice eso un tiempo, pero vino la crisis del 92, 93. Después del boom de Sevilla y de Barcelona. Claro. Y ahí vino además cambio de gobierno, vino Aznar, el Me imagino que ahí Popular, empezaste a planificar la vuelta. y inmediatamente tuve una oportunidad que una prima mía, Lucía Murel, que era directora de un colegio en Buenos Aires, me dijo: mira, Pali, me gustaría que me proyectaras el colegio. Y entonces me fui de Madrid a Buenos Aires. Y ahí me asocié con un grupo, con dos colegas, Luis Díaz y Teresa Chiurasi, que son espléndidos arquitectos y que son fantásticos amigos. Bueno, y ahí vuelvo y en el año 98 ahí está el concurso para
Ahí se dio 3 concursos. En el 98 yo gano el concurso del Monumento a la Justicia. Sí. En el 98. En el 99, el del Liceo Francés. Con Giordano, ¿verdad? Con Giordano y con Givert. Y en el 2000, en base a concurso de méritos, El Centro Cultural soy España. elegido para arquitecto del Centro Cultural España. Entonces tengo esas 3 obras que fueron obras muy importantes por muchos aspectos. Primero porque fundamentaron mi retorno, Claro. porque ahí tuve la base material para poder trabajar. volver y estabilizarte. Claro, ahí abrí un estudio, fue en el estudio del edificio Araujo de Vilamajó, Sí. que casualmente había sido estudio de mi padre, en el entrepiso del edificio Carve, que se llama ahí en Juncal y Rincón, en la esquina de Juncal y Rincón. Ahí fue que proyecté el Centro Cultural de España, que quedaba a 2 cuadras. Yo te decía que el Centro Cultural España, digo, obviamente no nos da el tiempo de hablar de todas tus obras, pero me interesaba especialmente porque creo que se ve una forma de intervenir Claro. que es muy singular, por así decirlo, ¿no? Vos creo que hablabas de la lección formal y la lección espacial. Para con la preexistencia, ¿no? La lección constructiva y la lección espacial. La lección constructiva, perdóname. Sí, la lección constructiva y la lección espacial. Es decir, así como en un edificio de nueva planta, vos tenés, de acuerdo a lo que volvemos de nuevo al taller Bayardo y a sus enseñanzas, a la impronta del lugar, el sitio, el lugar como detonante del proyecto, el lugar, el estudio del lugar. En una obra de rehabilitación, el estudio de la naturaleza del lugar es fundamental. Es decir, si vos no te empapás de la naturaleza, de cómo fue construido ese edificio, de su historia, de su lección espacial, de su lección constructiva, es muy difícil que puedas intervenir de un modo que yo entiendo que en los edificios en general y en particular en las rehabilitaciones es muy importante, y es el de continuar historias. La historia no comienza con tu intervención. Tu intervención es un capítulo de esa historia. Prácticamente que continúas un relato. Yo continúo un relato. Y ese relato, mañana va a continuar otro. Entonces vos no podés, así como vos tenés que observar hacia atrás, vos hacia adelante no podés cerrar la historia con una intervención subjetiva, con una intervención que imposibilite otras intervenciones o otras posibilidades. Porque los edificios están hechos para durar en el tiempo mucho más allá de nuestras vidas. Entonces, nuestra intervención tiene que apoyar esa continuidad, ir a favor de esa naturaleza y no contra esa naturaleza, como muchas veces se da, que los arquitectos, en pos de dar esa cosa subjetiva que todos queremos y a todos nos gusta, y la tapa de la revista y de esto, hacemos barbaridades y interrumpimos procesos porque no hemos estudiado, no hemos profundizado, no hemos reflexionado sobre esas naturalezas. Sí. Yo creo que justo, ¿no?, afuera del micrófono hablábamos hace un rato de lo que podríamos llamar los momentos del posmodernismo en arquitectura, ¿no? Que paradójicamente, aunque buena parte venía desde la construcción del raciocinio con la historia de la ciudad, en resultados formales muchas veces, paradójicamente se daba que no había esta continuidad del relato, siguiendo de la metáfora que usabas, ¿no? Exactamente. Esa continuidad que, a mi juicio, mira, es la base del proyecto. Pero el estudio del lugar es un detonante del proyecto. Si vos no tenés una visión del sitio como proceso, vas a hacer algo que, vas a ser un objeto. Claro. Pero nuestra generación
uno de los mensajes de nuestra generación es justamente la contraria a la construcción de objetos. A nosotros nos interesa la construcción de la ciudad, nos interesa el edificio en la ciudad, nos interesa aportar desde la arquitectura a lo urbano. Eso fue uno de los mensajes de la Asociación de Bancarios, por ejemplo. Claro. De la formulación del proyecto de la Asociación de Bancarios fue cómo generar un lugar también en una época en que tampoco teníamos ni comisiones de históricas ni nada de eso. Y bueno, y lo haces desde tu lugar de arquitecto porque tu herramienta es esa, es la reflexión sobre la importancia del lugar en la arquitectura. Uh-huh. La importancia del clima, la importancia de la historia, la importancia del paisaje. Y en un edificio histórico lo mismo, es la naturaleza de ese lugar, lo que te lleva a darte elementos herramientas para poder intervenir. Y te va a decir, esto va en el sentido de la continuidad o esto no, viejo. Claro. Con esto vos estás tapando la botella, ¿entendés? Claro. Cerrando la historia. Bueno, eso es muy importante. Es muy, muy importante. Entonces, esa consideración es una. La otra es la consideración del edificio. Hay muchas cosas que no las resolvía desde el proyecto, las resolvía en el lugar. En obra, viendo los perfiles metálicos, viendo los perfiles, picando aquí, viendo que este muro de ladrillo, mirá, encontramos los ladrillos de aquellos de 40 o de 50 centímetros, acá de repente hay un dintel que ve por qué había un dintel, porque esto es una operación arqueológica, ¿entendés? Lo que estás haciendo, una operación verdaderamente de indagar en la historia y ver esa historia qué te dice. Tampoco de congelar esa historia, porque eso es lo que quería la Comisión de Ciudad Vieja en ese momento. El presidente de la Comisión de Ciudad Vieja quería mantener las columnas con aquellos revestimientos, con aquellos yesos, con aquellas molduras historicistas de los años 15, 16, 17, querían mantenerlos. Y vos agarrabas una moldura, golpeabas y era cartón pintado. O sea, era un elemento de lenguaje incorporado. De un lenguaje que a mí no me servía para continuar la historia. O sea, de alguna forma, aunque no sé si estaba en el guión o el libreto como parte del aparato crítico, fue un restauro crítico. Hubo claro. Una libertad conceptual para operar con la preexistencia. Sin duda. Sin duda. Y para decidir. Entonces, ¿cuál puede ser el símil? El de realizar una escultura desde adentro. En general, el escultor trabaja desde afuera del material. Bueno, vos ahí trabajás desde adentro, con los materiales a la vista que tenés y que vas a incorporar. Entonces, tiene mucho que ver con el trabajo del escultor también. Obvio, con una función, con una perspectiva de otra naturaleza, porque vos no haces un trabajo para satisfacer tu ego, vos haces un trabajo para que sea útil, claro. Y para que cumpla con determinadas condiciones. Bueno, pero también ese diálogo en el lugar yo creo que es una de las cosas más importantes en este tipo de programa. O sea que no se puede encarar desde la bandeja, desde la mesa del arquitecto. La mesa, vos podés disponer las grandes líneas, podés disponer, pero si vos no vas y dialogás permanentemente en el lugar a distintas horas, con luces diferentes, interviniendo, viendo que hay. Mirá, cuando hicimos el Museo Burbich, hicimos un proyecto y luego vamos a la obra, resulta que había todo un cielorraso que parecía un entrepiso de hormigón, picamos y era un cielorraso de cemento. Barrimos todo eso y dimos con unas vigas fantásticas de madera, y dimos con una dimensión espacial que nos permitió enlazar con unas galerías que no teníamos previstas en el proyecto original. ¿Entendés? Entonces, eso surge en el lugar. Sí, el conocimiento ¿entendés? Material parece insustituible. Claro, entonces por eso ahí unimos el arte y la arquitectura, el color y la materia, la luz
y la función, ¿entendés? Ujú. Toda esa síntesis se da porque vos estás, yo qué sé, yo me pasaba 8 horas. Claro. A mí me dice, no, el arquitecto, el director de obra va, visita la obra, ve, la empresa es la responsable. Macana, con esa idea no le entras a una... No podés nunca, esa es una herramienta que no te sirve. Para eso no te sirve. Por lo menos a mí me parece que no te sirve. Mi experiencia es la de el diálogo, también de tu formación, porque eso implica la formación previa. Si vos no tenés una formación, una sensibilidad al color, al material, a la luz, vos no la vas a aprender ahí. Simplemente estás como un ciego que va y no ve. Vas y no ves. Pero para ver, tenés que estar preparado para ver. Tenés que aprender a ver, aprender a ver las luces diferentes, el paso del día, qué sé yo, ¿viste? Descubrir materiales. Ahí descubrimos aquellas bovedillas que se fabricaban en la calle San Martín, acá cerca, que fue la primera fábrica de elementos prefabricados de hormigón del Uruguay. Impresionante. Impresionante. Esos son la estructura venía de Bélgica o de Francia y venía toda numerada y armaban aquello como quien arma un puzzle. Entonces vos decís, ¿qué hicieron estos tipos? Lo cubrieron, le dieron el lenguaje historicista del año... Decidiste operar en una función retrocediendo. que fue Retroceder. decidir darle prioridad a la estructura, claro, y al espacio. Claro, exactamente. Por eso te hablo de la lección espacial y la lección estructural. Si tengo 2 minutos más, voy a relatar una pequeña anécdota. Relate. Y con eso con respecto vamos al cierre. Me olvidé de esto, cuando hablamos de los diálogos también que yo continúo en cierto modo con mi padre, a través de intervenciones en edificios de él o que participamos. Por ejemplo, en la Asociación de Bancarios. Por ejemplo, en el edificio que yo cité del edificio Yauri, que hicimos con Tito Vilieca, mi padre y yo. O en la torre de Uruguayana y Boulevard, que hizo mi viejo en el año 74 para funcionarios de ANCAP. En algunos de esas obras, en esas 3 obras, me tocó una participación y por lo tanto seguir ese diálogo con mi padre, ¿no? En la Asociación de Bancarios actualmente, la asociación fue un proyecto del año 64, fue un proyecto que pasó la dictadura, que tuvo múltiples historias, múltiples intervenciones, incluso por parte de otros arquitectos que inconsultamente generaron trabajos para ellos y facturaron honorarios sin consultar a los proyectistas, hasta que hace pocos años, la Comisión de Ciudad Vieja, a través de Mariano Arana, pidieron que yo interviniera en la Asociación de Bancarios nuevamente. Y yo fui proyectista de la Asociación de Bancarios, claro, y director de obra de la Asociación de Bancarios. Entonces, codirector, coproyectista. Desde luego que mi padre fue la figura principal. Con Juanjo Lucich, cuando ganamos el concurso no estábamos recibidos, nos recibimos durante la obra, uno y otro. Marcelo Sazón fue el calculista. Una pequeña anécdota. Hace poco, unos 5 o 6 años, hubo que ayornar las aberturas de la Asociación de Bancarios que habíamos proyectado en perfilería metálica y chapa. Bueno, la chapa, en función de los temas marinos, se había oxidado y había que renovar eso. Entonces, muy bien, ¿qué es lo que utilizás? Bueno, el aluminio, que te brinda la oportunidad de tener una vejez más, mejor conservación y además funcionalmente
con las nuevas líneas que se trabaja hoy en día, podés tener funcionamientos más adecuados, ¿no? Entonces yo me fui a Aluminio de Uruguay. En ese momento trabajaba un arquitecto que falleció, que no me acuerdo quién era el nombre ahora, pero que me asesoró en el tema. Diseñamos nuevas aberturas en aluminio con nuevas líneas y hubo que pasar por la Comisión de Ciudad Vieja para que nos aprobaran ese cambio de aberturas. Como eran aberturas deslizantes, las aberturas que habíamos proyectado inicialmente eran cajas dobles, una con una abertura exterior y una interior, y esas cajas eran de chapa metálica. Esa chapa fue la que se oxidó con el tiempo. Entonces, vos, si pasabas al aluminio, tenías que tener sistemas de cerramiento diferentes, deslizamiento y no de apertura. Voy a la Comisión de Ciudad Vieja y me observan. Yo fui proyectista. La comisión se abroga el derecho de observarme la solución adoptada para el ventaneo de la fachada de la Asociación de Bancarios. ¿Pero por qué? Porque estás modificando el diseño original. Ustedes no entienden nada de arquitectura. El diseño no se fundamenta en el lenguaje, se fundamenta en hechos materiales, se fundamenta en la tecnología del material con que vos vas a utilizar. Vos no podés reproducir en aluminio la tecnología de la chapa y del doble contacto. Es un error conceptual. Vos tenés que entender cómo trabaja el material. Ah, no, vos vas a cambiar el diseño. Entonces, eso es lo que pasa, ¿viste? Así como en el Centro Cultural de España me observaron y pude saltear el problema porque intervino Antonio Craboto y Luis Livni, que en ese momento integraban la Comisión de Ciudad Vieja, la Comisión de Patrimonio Nacional. Pero aquí me estaban obligando a resolver con aluminio una forma para la cual el aluminio no estaba creado, ¿entendés? Entonces, los tipos seguían por el lenguaje, seguían por la forma, todas cosas externas. En el caso del Centro Cultural España, querían mantener el lenguaje histórico. Acá lo mismo, solo que ese lenguaje lo había diseñado yo con mi viejo y con Lucich en los años 60. Y esos tipos me estaban haciendo la crítica hoy de la materialidad y del diseño de las aberturas. Es un error total, es no entender la arquitectura, ¿entendés? Bueno. Cerramos con esta anécdota de polémica patrimonial.